hablado, voy a empezar a dar inicio con el material de la guía número 3 y bueno, entonces en la guía número 3, como habíamos hablado, por acá está la guía 3. En la guía 3 tiene dos entregables. Uno que habla de todo el tema de contabilidad, que es, o el componente contable, que es el que vamos a ver hoy. Y hay unas preguntas en el cual pues indican del por qué las tasas de intereses influyen en la toma de decisiones para los créditos y la inflación también, ¿listo? Entonces el material que vamos a ver el día de hoy lo vamos a dividir en dos franjas, ¿listo? Entre el día de hoy y el día lunes. Y arranca así la introducción. Teniendo en cuenta las necesidades de las organizaciones, las instituciones educativas deben procurar por los espacios de aprendizaje soportados en normas de competencia laboral que ofrezcan conocimientos y desarrollen habilidades en estos contenidos que podrán ser ofertados a individuos interesados en adquirir dichos conocimientos, así como al personal que se encuentra inmerso dentro de las organizaciones. La temática del componente formativo será abordada desde la óptica del conocimiento y el autoaprendizaje, el cual estará orientado por un experto quien estará a cargo de guiar, orientar al aprendiz durante la etapa formativa. También se encuentra con uno de los retos de aprendizaje que le permitirá reforzar los conocimientos adquiridos durante la formación como el aspecto inicial. Se invita a ver el siguiente video, eso ya ustedes lo van a revisar. Y arrancamos con la gestión de la información, que indica lo siguiente. Las organizaciones constantemente se encuentran inmersas en un flujo de información, en un flujo de información como la que suministra y gestiona al interior y la que posee y la que proviene del entorno exterior. Toda esta información se determina para la toma de decisiones en las organizaciones, como los procesos o cada una de las partes interesadas, como se conoce acá como stakeholders. En el siguiente recurso se podrán encontrar dos aspectos a través de los cuales se puede llevar a cabo los ejercicios de gestión de la información. Gestión de la información se puede definir la gestión de la información como todo proceso o procedimiento que permite obtener información en una forma y disposición adecuada, para lo cual se encarga de generar, almacenar, conservar y buscar y recuperar información. La gestión de la información permite a las organizaciones hacer un uso adecuado de la información y garantiza que la información esté disponible en el momento que requiera por las personas o dependencias que así lo demanden. La gestión de la información se debe gestionar de manera adecuada, por lo cual se realizan las siguientes actividades. Las organizaciones se deben implementar sistemas de información que permitan conservar, ordenar y recuperar la información, implementar sistemas de comunicación externa que permita conservar ordenadamente y recuperar esa información, implementar sistemas de comunicación al interior de la organización y una evaluación continua y periódica de los sistemas de información. Por lo cual las organizaciones deben crear un sistema de información para implementar las herramientas que se integren en un sistema que almacena, procesa, conserva, busca y recupera información y permite mantener una adecuada comunicación. Tipos de información. La gestión de la información permite gestionar al interior de las organizaciones información que se encuentra clasificada de distintas formas y comprenden diferentes utilidades. Esta se concibe como un conjunto de datos organizados de acuerdo con lo requerido en cada organización. Cada información, con base en sus características, utilidades y relevancia, se puede clasificar en información pública. Es la información a la cual el público en general puede tener acceso, como las normas de las cuales todos los ciudadanos deben estar enterados, y es obligatoriedad ser divulgada. Las noticias son otro ejemplo de información pública. El siguiente es información privilegiada, también conocida como información confidencial. Es empleada o utilizada por un pequeño grupo de personas o entidades. No se puede compartir o hacer pública. Información privada es la información que se relaciona con la privacidad de las personas y no puede ser publicada, como la información bancaria, historial clínico, entre otras. Información externa es la información que proviene de agentes externos debido a que se requiere esta información por parte de la organización. Información interna es la información que se gestiona al interior de la organización, son de conocimiento administrado utilizada por las dependencias de la organización.
Métodos de recolección de la información. La recolección de la información y de datos es el método por el cual es el medio del cual se obtiene información deseada para su análisis cuantitativo y cualitativo, es decir, yo identifico las características de la organización y además me sirven para poder cuantificarlas. Ello permite la toma de decisiones en los entornos personales y organizacionales. La obtención y análisis de información y datos se basa principalmente en métodos estadísticos. La estadística se desprende de las matemáticas, cuya finalidad es recopilar, ordenar y analizar datos, los cuales se analizan con finalidad de probar hipótesis o comportamientos de las variables del objetivo. Por ejemplo, se puede estudiar comportamientos de los consumidores financieros como frecuencia con la cual solicitan los préstamos de consumo o la variable de ingresos promedios de una población objeto. Esto ya en algunos casos pues hace la inteligencia artificial. En la obtención de la información es indispensable implementar unas correctas técnicas o metodologías de recolección que permitan a las entidades realizar una correcta planeación y ser eficaces en el momento que deban tomar decisiones. A continuación, encontraremos algunas de ellas. La estadística permite la recolección de la información de datos mediante diferentes metodologías y procedimientos, los cuales realizan un análisis correcto de la información y datos recolectados, brinda herramientas para la toma de decisiones en los diferentes escenarios de la vida de las personas y o profesional. La estadística se divide en dos ramas, la cual es la descriptiva y la inferencial. La descriptiva presenta la información recolectada de una forma organizada mediante tablas y gráficos. La estadística descriptiva mide variables cuantitativas y cualitativas que tienen una medición por medio de una tendencia central y tendencia variable. Y la estadística diferencial permite realizar predicciones y analizar datos. La estadística inferencial mide variables aleatorias, para lo cual emplea como métodos el análisis t-test, analiza con varianza y correlación regresión. Son métodos estadísticos. El siguiente esquema resume la estadística. Tenemos la estadística, las dos variables, la estadística descriptiva y la inferencial, mediante la cual se centra en la media, en la mediana y la moda, que son tendencias que se encuentran en la estadística. Las medidas de tendencia de variabilidad, que es la variancia de la desviación estándar, rango y frecuencia, que es uno, si uno lo grafica, pues lo puede ver en un cuadro de dispersión. Y está la estadística diferencial, que es análisis de la varianza, análisis correlacionales y de regresión. A partir de una recolección de datos, se presenta un ejemplo por medio del cual se estudia el comportamiento de los préstamos de los consumidores financieros de una entidad. Siendo así, para ejemplificar un poco, por medio de diferentes procedimientos, a continuación se muestran datos recolectados de un número de consumidores financieros, los cuales se hizo la siguiente pregunta: ¿cuántos préstamos de consumo obtenió en la entidad financiera? A lo que algunos respondieron. Entonces entregaron estos resultados: 1, 4, 2, 1, 2, 1, 2. Luego de dichos resultados, se deben presentar los datos de una forma ordenada, que es una de las cualidades de la estadística descriptiva. Entonces acá se identificó y se tomaron dos variables como X y Y, que X era el número de préstamos y Y o F el número de personas que habían adquirido estos préstamos. Entonces aquí simplemente lo que se hizo, profe, ¿qué se ejecutó? ¿Cómo se organizó? No, se ordenó la información, que básicamente esto también se puede utilizar con una medida de Excel, por ejemplo. ¿Listo? A partir de la información recolectada se toman medidas de tendencia central y desviación estándar con el uso de análisis de datos en Excel. Yo le digo a Excel con una función, existen varias, como sumar sí. Sume sí, cumple esta condición de 1, a ver cuántos unos le dan. Entonces ahí le puede dar el resultado, para un total de 25 individuos o 25 personas que fueron las que se entrevistaron, que debe ser esto: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Medidas de tendencia. Entonces, medidas de tendencia es el 1.88, error típico 0.194, la mediana, que es de 2, y la moda. Entonces acá vamos a ver pues la moda. Por ejemplo, acá la voy a explicar porque esto se explica más adelante. ¿La moda cuál es? Pues el que más tendencia tiene, que es 11. ¿Listo?
Desviación estándar, varianza de la muestra, curtosis, coeficiente de la aritmética, rango de personas o el número de frecuencia fueron 3 y rango mínimo fue 1 y rango máximo 4. En total dieron que habían tomado 47 créditos y una cuenta de 25 personas. Luego se analizan los datos de comportamiento. Por ejemplo, ¿qué era lo que veníamos hablando acá? Con gráficas yo lo puedo identificar más fácil, teniendo en cuenta a mí más mi aprendizaje, cómo se asemeje más. ¿Listo? Entonces tenemos la media, que el promedio de los solicitados por el promedio de los consumidores solicitados financieros es de 1.88, la mediana, el 50% de los consumidores financieros ha solicitado menos o igual a 2. La moda, el número de préstamos solicitados con más frecuencia de los consumidores es 1. La desviación, el número de préstamos solicitados en promedio de los consumidores financieros es 1.88 con una tendencia a variar de 0.97. Este resultado sale de un promedio, ¿sí? Es decir, si yo tomé este resultado del número de préstamos y saqué un promedio, pues me va a haber dado 1.88, que es este. ¿Listo? Y con una tendencia a variar encima por debajo del 97, es decir, hay una tendencia de que suba o baje de este valor. El rango del número de préstamos solicitados por los consumidores es de 3, un valor mínimo, y 1 es, perdón, es de 3, un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 4, es decir, se encuentra entre el rango de 1 y 4 el número de préstamos que fue con el cual yo tomé la información, ¿listo? Para analizarla. En cuanto a la recopilación de información y datos, se emplean las diferentes técnicas e instrumentos, las que dividen el grupo en recolección de datos de fuentes secundarias y recolección de fuentes primarias. En cuanto a la recolección de datos de fuentes secundarias, se deben tomar fuentes confiables y verificables. Esta información es analizada y recolectada por otros actores, posteriormente son publicadas dentro de fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes secundarias, es información que yo no he creado, ¿listo? Entonces me toca buscarla en estadísticas, en el Banco de la República, etc. ¿Cómo puede ser que puede ser una fuente secundaria? Datos históricos, informes del sector, datos recopilados por otros, informes del gobierno, revistas especializadas, investigaciones. Estas fuentes son de gran valor, ya que pueden dar un panorama del entorno en el cual está inmersa la organización, los clientes, los proveedores y otros actores que contribuyan para dar valor a las entidades. Con respecto a la recolección de datos primarios, la organización es la encargada de recolectar la información y los datos para posteriormente ser analizados, técnicas o métodos estadísticos que permiten realizar un concreto análisis. Como fuentes primarias, la información se encuentra en encuestas, sondeos, focus group, tendencias de Delphi, entre otros métodos en cuales las organizaciones consideren pertinentes en el momento de recolectar la información. Es decir, dijeron, vamos a hacer una encuesta, ¿qué vamos a preguntar? No, vamos a preguntar cuántas fueron las personas que han adquirido créditos hipotecarios. Y esa encuesta la está organizando ellos con unos clientes específicos. Los instrumentos de recolección de información está la encuesta, que algunos de ustedes se habrán topado alguna vez con ella, recolección de datos mediante cuestionarios con el objetivo de conocer datos acerca de su población objeto. Estos datos pueden ser recolectados de forma presencial o por medios electrónicos, focus group. Se recolectan datos a partir de un grupo menor a 10 personas quienes se reúnen a discutir alrededor de un problema y uno va extrayendo pues lo que, como los aspectos importantes que requieren. Los sondeos se emplea directamente con el encuestado al entrevistado, el cual busca tener una opinión de un tema específico, y la técnica de Delphi, que se realiza con expertos en el sector quienes expresan sus conocimientos respecto a datos recolectados, pueden ser de fuentes secundarias. A continuación, y tomando un instrumento de los anteriores, se explica un poco sobre el proceso a realizar en una encuesta como técnica de implementación de recolección de datos, la cual en el momento de implementar una encuesta se debe definir cuál es el público objetivo, a quién va dirigido, también se debe definir el tema, tipos de datos. Es de gran importancia realizar la recolección de datos de información cualitativos y cuantitativos en el momento de diseñar cuestionarios de la encuesta. Estos datos deben estar incluidos una vez diseñado el cuestionario.
se estima el número de personas a las que se va a aplicar. Entonces también pues esto depende mucho de para qué quiero esa información, bajo qué técnica lo voy a hacer, ¿listo? Y cómo lo voy a estructurar. Una vez diseñado el cuestionario, se estima y estimado el número de personas a la muestra, se aplica la encuesta de manera presencial, por medio telefónico, por medios electrónicos. Una vez recolectada, se analiza. Esta es la fórmula sobre la cual yo quiero generar un muestreo, ¿sí? Entonces, yo esta muestra, ¿para qué la hago? Para saber más o menos a cuántas personas quiero entrevistar, teniendo en cuenta un margen de error. Entonces, me va a decir, si usted quiere entrevistar a 300 personas, por ejemplo, entonces si ejecuta esta ecuación y eso le va a dar un resultado. Entonces, usted dice, no, mi público objetivo son 300 personas, pero yo a las 300 personas no la puedo entrevistar, pero quiero un margen de error del 5%. Entonces usted ingresa los valores y les dice, bueno, con ese margen de error usted puede entrevistar a 50 personas, por ejemplo. ¿Listo? Para eso sirve esta fórmula, perdón. Tipos de datos. En la gestión de la información en las organizaciones se gestionan las bases de datos, las cuales se encargan de recopilar y organizar la información. En la actualidad existen software que permiten gestionar las bases de datos, permiten almacenar y acceder de una forma oportuna a la información. Es así como existen diferentes tipos de datos, los cuales se encuentran agrupados por categoría o por grupos. A continuación se exponen los siguientes. Grupo 1. De acuerdo con la flexibilidad de estos, depende de una forma en la que se encuentran ordenados los datos o la información dentro de los cuales se encarga, que puede ser bases de datos estadísticos, permite realizar solo consultas, debido a que los datos almacenados no se pueden modificar. Estas bases de datos se caracterizan por almacenar y registrar datos los cuales solo son de lectura, por ejemplo, bases de datos estadísticos, o las bases de datos dinámicas que permiten modificar los datos y registros. Estos pueden ser editados o eliminados. Un ejemplo de estas bases de datos son los inventarios. También el grupo 2, encontramos bases de datos de acuerdo a su contenido, dentro de las cuales se encuentran bases de datos como datos bibliografías, bases de datos en textos y bases de datos en directorios. Dentro del grupo 3 tenemos las bases de datos y sus modelos de administración de datos, dentro de los cuales están bases de datos jerárquicos que permiten almacenar los datos dentro de una estructura jerárquica. Esta estructura se encuentra en una forma de árbol, bases de datos de red, similares a las bases de datos jerárquicas, pero cuentan con una mayor potencia y suelen ser complejas. Y bases de datos transaccionales son las bases de datos que permiten recibir y enviar información de datos a gran velocidad. Y tenemos el grupo 4, que es la base de datos de relaciones. Esta base de datos permite almacenar y registrar de forma ordenada los datos en tablas. Se implementan en el SQL. También se han empezado a implementar sistemas que involucran inteligencia artificial, que era lo que yo les venía contando hace un rato. Datos, bases de datos deductivas o lógicas. La forma de obtener la información de esas bases de datos es a través de un lenguaje basado en reglas, por lo cual se basa en la lógica matemática. Y bases de datos multidimensionales. Estas bases de datos se emplean para el proceso de aplicaciones. Estas bases de datos se pueden ubicar en medio local o en una nube, bases de datos locales empleadas en redes locales LAN y gestionadas por las organizaciones. En cuanto a su ubicación en la nube, se realiza una contratación con un proveedor, quien se encarga de realizar el almacenamiento de los datos a través de Internet. En la actualidad existen diferentes motores de bases de datos, los cuales se encargan de gestionar bases de datos, dentro de los cuales se encuentra MySQL, SQLite, MongoDB, MariaDB. Estos sistemas manejan el lenguaje basado en datos, el cual es más empleado es el SQL, que les venía comentando. El ciclo de vida del documento. Dentro de los sistemas de gestión de la información, las organizaciones deben propender por dar un uso adecuado de la disposición de la información. Dentro de esta información se encuentran los documentos, los cuales pueden encontrarse de manera física o digital, por lo cual es de gran importancia comprender el ciclo de la vida de estos y su correcta disposición. Sea el nombre de ciclo de vida de los documentos, cada una de estas fases o etapas por las cuales pasan los documentos desde el momento de su creación y correcta eliminación, pero todo no se elimina debido a que algunos poseen un valor histórico, por lo cual se encuentran en custodia. El objetivo de implementar adecuadamente las fases o etapas del ciclo de vida del documento es el adecuado tratamiento y disposición de los documentos. Se debe comprender cuál es el ciclo de vida del documento y cómo se gestionan a través de los archivos de acuerdo a la gestión y utilidad de estos que presten la organización.
En cuanto al ciclo de vida de los documentos, se abordan las fases, son la creación del documento, la clasificación, colaboración, revisión y verificación e iluminación de este custodio. En cuanto a la creación del documento, es la fase en la que se realiza un proyecto o un borrador de este, el cual debe ir de forma organizada, clasificada de acuerdo con las políticas institucionales. A través del proyecto organizado, el documento debe ser revisado por las personas competentes y verificado según las políticas de calidad. Ya finalizado en su totalidad, se debe determinar su disposición, cómo lo puede ser la eliminación o custodia. Acá vemos el ciclo de la vida del documento, que era lo que veníamos hablando, y a través de la siguiente información se verán estos documentos cómo se encuentran archivados de acuerdo con su utilidad, empleabilidad y durabilidad. Hay un micrófono activo, por favor, lo desactivan. Gracias. Gracias. Archivo de gestión son los documentos que se encuentran archivados en cada una de las dependencias de las organizaciones, debido a que son documentos vigentes o se encuentran en trámite. Archivo central son los documentos de transformación, de gestión de la organización, debido a que el trámite ha tenido y frecuencia de consulta es baja, pero el documento sigue vigente. Y el archivo histórico son los documentos que se conservan debido a su valor histórico y son de gran aporte para la sociedad. Esto también, pues, donde se puede encontrar en el sistema de gestión documental, que para eso existe una ISO y se puede tomar como guía. La próxima clase, que va a ser el lunes, vamos a continuar con este modelo, que es el de matemática financiera, y luego vamos a continuar con el tema contable para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades, y ahí ya vamos organizando, y por último las técnicas de venta, y luego pues nos queda otro material asociado, que son el tema del manejo del efectivo y de los cheques. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir un momento para dejar estos 6 minuticos, porque sé que tienen la otra clase de TICS, entonces me gustaría saber si tienen alguna duda o inquietud. Luisa, tienes la mano levantada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, mire, es que yo tengo una inquietud con respecto a las evidencias que quedaron para esta semana sobre una evidencia, dice anexo a una base de datos, pero pues como yo ya le había comentado, yo no encuentro esa base de datos en el componente, pues de donde está la información para resolver la guía. Listo, ya miramos. Entonces, esa actividad era la guía 2, ¿verdad? Sí, profe. Listo, están viendo mi qué. Ah, bueno, me saco. Mi pantalla, ¿cierto? Espérenme un momentico que me saco. Entonces, si no estoy mal, está en la fase con guía 1, guía 2. ¿Cómo se llama la evidencia? Es esta: exposición sobre la organización, métodos y niveles de técnica de análisis de datos. No, es la otra que dice taller, elaboración de un indicador personal con presentación Ah, gráfica. Ujú. listo, listo. Entonces aquí dice clic para acceso al anexo, que era lo que me estabas preguntando tú. Le voy a dar clic y ahí me descarga un archivo que se llama base de datos estudiantes. ¿Era eso, Luisa? Sí, era esa la que yo estaba buscando y realmente no encontraba. Yo la busqué en el material donde dice que información, identificación de recursos para el análisis de la información, que es pues el que tenemos que tomar de base para resolver la actividad. Ah, bueno, pero entonces ya saben dónde pueden encontrar la información. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda o inquietud? Las evidencias todavía no las he podido calificar. Me colocaron otra actividad en la coordinación, entonces la verdad no me ha quedado tiempo, pero pues yo se las voy a calificar, ¿no? No se preocupen. Voy a ver si entre mañana, pasado mañana puedo empezar, ¿vale? María. Profe, buenas noches. ¿Hasta cuándo hay plazo para estas nuevas tareas?
Estas nuevas tareas, habíamos dicho en la sesión del lunes que esa guía era de 88 horas, lo que quiere decir que el plazo estipulado, yo creo que les dije, es que no recuerdo si les dije el 9 o el 13 de diciembre. Lo que les haya No, dicho profe, en la sesión. ¿Qué día les dije? no lo habías dicho porque nos enfocamos fue en las otras actividades que estaban atrasadas. Entonces, esta semana se supondría que sería el 6. Dejémoslo para el 13 de diciembre. Esas dos actividades. ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Inquietud hasta ahí? Entonces, muchachos, los dejo para que ingresen a su clase de TICS y nos vemos el lunes. ¿Listo? Igual yo les coloqué ahí los anuncios de qué día nos vamos a ver. Entonces, recuerden que es el próximo lunes. ¿Listo? Bueno, muchachos, que pasen buena noche. Ya en un rato les voy a enviar la grabación. En un rato o mañana a primera hora. ¿Vale? Que pasen buena noche. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.